Seguimos en Hagan Algo por la pantalla de C5N y le prometimos que íbamos a ir hacia la provincia de Córdoba y lo prometido es deuda. Así que saludamos nuevamente a nuestra compañera Agustina Rivas. Agus. Bueno, acaban de pasar por el escenario todos los candidatos electos serían, porque salió Martín Yarlora a reconocer la victoria. Eso en el ámbito local, en el ámbito municipal, me refiero a la ciudad de Córdoba, con unos 40 puntos porcentuales, quiero decir, 40.4, 18,5 es lo que sacó Luis Juez, el segundo candidato, y 16,9 Rodrigo de Loredo, quien acompañaba en la lista a Ramón Mestre. Por un lado, Ramón Mestre también reconoció la derrota, por el otro, Mario Negri hizo lo propio, dijo que iba a escuchar el voto del electorado. Lo que queda ahora es escuchar la palabra de Juan Schiaretti, que lo ha hecho, bueno, más temprano, luego de emitir su sufragio. Se espera también que haga algún comentario quizás mañana, no esperamos que lo haga hoy, ¿no? Pero si bien estuvieron diciendo a lo largo de la jornada que los de afuera son de palo, imagino que algún guiño en el ámbito nacional debe haber, no lo sé, no sé qué opinan tampoco ahí en el piso, pero la tendencia en este momento es que Schiaretti obtiene el 56,74% de los votos, sube apenas un punto en 17.05 Mario Negri y por último 11,53 para Ramón Mestre. Agus, muchísimas gracias. Volvemos en cualquier momento allí a la provincia de Córdoba. Claro, la pregunta es la que hacía Agustina, si va a haber algún comentario nacionalizando algo que durante la campaña se había provincializado, que era la elección concretamente en Córdoba, y el dato que, yo ya ni me acuerdo si lo dijimos el domingo pasado o no, yo estoy seguro que hoy lo comenté en la radio, eso, decía, se puede quedar con los 2/3 de la unicameral. 78% se está quedando. Más de 2/3. Más de 2/3. Juan Schiaretti, es decir, tienen suero en una mano, yeso en la otra, ¿no? Están así. Sí. Y cuando se le cansa esta, le ponen suero en esta y yeso en esta. Exactamente. ¿No? Así funciona. Perfecto. Bueno, con más de... ¿Quién pudiera, no? Claro, más de 2/3 de los votos. Mira, algunas de las ciudades de Córdoba. Marcos Juárez, 65% de los votos. Es uno de los escrutinios que terminó temprano porque Marcos Juárez vota con voto electrónico. Altagracia, 58%. Cruz del Eje, 58,9%. Río Cuarto, 58%. Apabullante lo de Schiaretti. En Marcos Juárez se fundó Cambiemos. Se fundó Cambiemos, efectivamente. Cuna de Cambiemos. Y se fundió. Y se bueno, fundó sí. y se fundió Cambiemos. Bueno, acá lo que dice Gaby me parece que si uno hace una lectura de las elecciones que han venido, ve un rechazo in limine al gobierno nacional. Ahora, Macri, vamos a la final del mundo, que es el balotaje, ¿no? Porque todo lo previo está bien, pero vamos al balotaje. Macri, en Córdoba, contra Cristina. Yo creo que gana. Me parece medio indiscutible, digamos, que gana. Es decir, entonces Schiaretti tiene mucho voto cruzado entre votantes a nivel nacional, seguramente de una tercera opción, si es que se edifica, veremos cuál. Algún voto kirchnerista, 20-25, no 20-25 del voto de Schiaretti, pero un porcentaje dentro del voto de Schiaretti puede haber. Evidentemente hay, porque bueno, está sumando la opción que no presentó. Y ante ¿Repite el número del 2015, Macri en un balotaje en Córdoba? No. 70%. 71%. No, yo ya creo... con restar de eso casi que, digamos, equipara con alguna otra provincia donde el PJ... Está bien eso, lo que dice Gaby, porque en las provincias del norte, que son muy numerosas y en general no se tienen en cuenta, el NOA y del NEA, quiero decir, Cristina está con números absurdos, digamos, muy similares altos. A los de Schiaretti en Córdoba. Similares a los de Schiaretti en Córdoba, efectivamente, y en algunos lugares más también. En fin, final abierto por ahora, veremos cómo evoluciona la economía y la cuestión judicial. Ahora, uno lo que ve, y hago un pasito de baile, es que cuando no hay actividad en Comodoro Pi, no hay actividad en la justicia, el gobierno está contra las cuerdas porque no puede hablar del presente. Bueno, puede hablar del pasado
o de lo que cree que va a ser el gobierno que venga, sea cual sea. De lo que pasa durante estos 3 años y medio de gobierno, sí, no puede hablar prácticamente. No puede hablar porque la cosa no camina. Ahora, a Schiaretti, ¿cómo lo deja esta elección? ¿Lo deja como un referente de qué espacio a nivel nacional? Y se ha dicho en los últimos días que podía ser una especie de ordenador de un espacio. Hay que ver si quiere tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque también sacar la cabeza después de un triunfo tan importante en la segunda provincia más poblada del país para ungir a un candidato y que después ese candidato tal vez no llegue, es un riesgo que hay que ver si está dispuesto a tomar. Claro. Alerta en C5N. Alerta en C5N. El presidente Mauricio Macri decretó duelo nacional por la muerte del diputado Olivares. Tuiteó Mauricio Macri: lamento mucho la muerte del diputado Héctor Olivares. Todas las personas que lo conocimos lo recordamos como un hombre recto, trabajador, querido. Acompaño el dolor de su familia y seres queridos. Hemos decretado duelo nacional por 48 horas a partir de mañana para honrar al diputado nacional, dice el presidente de la República, Mauricio Macri, quien decreta duelo nacional por 48 horas en virtud del fallecimiento de Héctor Olivares. Cristina Fernández de Kirchner fue la excluyente protagonista, por lo menos hasta el día de hoy, en el que Juan Schiaretti se erige reelecto gobernador de la provincia de Córdoba, por la presentación de su libro, Sinceramente, en la sala Jorge Luis Borges, en el predio que la Rural tiene en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mucha lectura previa, poco acierto en el oficialismo, que esperaba una Cristina distinta, y poco acierto también en un sector del kirchnerismo silvestre que dio lugar para que el propio oficialismo y quienes rechazan la figura de Cristina Kirchner puedan abordar un tema que no era el eje de la presentación. Se vio una Cristina moderada, una Cristina llamando al contrato social, una Cristina centrada, una Cristina herbívora. Este es el informe. El libro. Dicen los libreros que desde Harry Potter que no había semejante boom de ventas. Tanto que algún kirchnerista está diciendo, todavía no volvió y ya reactivó una industria, la del libro. Muy bueno el argumento. Aquel 3 de junio había firmado el pago de salarios de 2.300.000 planes, jefes y jefas de hogar, que era el instrumento, un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno que encabezaba el doctor Duhalde y como ministro Roberto Lavagna, para paliar la terrible crisis del 2001. ¿Argentina cómo la vio? Ha demostrado una vez más que es una de las mejores oradoras que yo he visto en los últimos años, ¿no? Realmente es habilísima. En líneas generales me sorprendió por su tono y me pareció un buen discurso. El gobierno que yo dejé con 207.000 planes sociales hoy tiene 467.000, casi medio millón de planes. Muchos más que los que tenía el gobierno de los choriplaneros y planeros. Puso al libro en su punto justo, porque el problema que tenemos con Cristina es que despierta amores y odios, ¿no? Y los que están muy enojados con Cristina no han leído el libro y dicen un montón de cosas del libro que no son ciertas. ¿Por qué se utiliza un templo sagrado del conocimiento, de la literatura, de los libros, para hacer campaña política? Me parece nefasto. Aquí... ¿Pero cómo lo permiten? Díganle a Cristina que no puede hacer eso. Ustedes no sé si saben que la Feria del Libro de Buenos Aires tiene fama internacional. Tiene el nivel y la importancia de la Feria de Frankfurt. Lo que ustedes van a ver en esta muestra es una Argentina vibrante. Es una Argentina en movimiento.
Una Argentina que nunca se resignó. Tiene el nivel y la importancia de la Feria de Frankfurt. Por supuesto, la doctora Fernández de Kirchner ahí dando órdenes de paren un poquito. Ahí estaba también el aplaudidor de turno, siempre infaltable, Pablo Echarri, ¿no? De esta sala. La señora Magario, Aníbal Fernández. Pérez Esquivel está también. Está Pérez Esquivel, allí está Insaurralde, Menéndez. En esta edición número 45 de la feria. Pino Solanas. Nueva incorporación. Teresa Parodi, está por ahí. Hugo Yasky. Pero del suceso editorial tiene que hablarnos Juan Boido, director. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ahí. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ahí. Mira, está Carolina Papalet. Aladín, se me viene a la mente un mundo ideal. ¿Cómo estás viviendo este momento del país con... Todo lo contrario. ¿Cómo lo estás viviendo? No, bueno, la verdad es que es triste. Confieso que tenía otra expectativa. Es como que tengo una impotencia, decir, bueno, para un poco, ¿cuándo se termina esta cosa que vos decís? Pero en algún momento tenemos que estar mejor y no veo ni la mínima chance. No puedo decirte otra cosa. No tengo nada bueno para decirte en este momento. Fue un acto, un encuentro notable. Un encuentro notable y lo que se sentía era el afecto. Había una relación afectiva, hay una relación afectiva muy profunda, la de Cristina con el pueblo, con la gente, la masa de gente. Bajo la lluvia estaban todos. Gracias, Alfredo Díaz. Mucha gente que vio venir de lluvia. La masa de gente. Bajo la lluvia estaban todos. Cristina puso primera, Noé, traduzca. ¿Qué significa? Bueno, significa que hubo muchas señales para analizar, para intentar ver qué va a pasar con este espacio de aquí en adelante. Algunos esperaban que ella diga abiertamente, sí, voy a ser candidata, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Falta mucho todavía, falta muy poco, pero falta mucho. Falta un mes para que se empiece a definir. Hoy falta un mes para que tengan que inscribir las alianzas electorales cada uno de los espacios y ahí se empezará a dilucidar un poco el panorama que se va a terminar de comprobar 10 días después, el 22 de junio, con la inscripción de las candidaturas. No es una forma de decir, falta exactamente un mes por ser 12 de junio. 12 de junio, exacto, así es. Pero bueno, vamos a ver algo de este kirchnerismo herbívoro, ¿no? Que nos preguntábamos recién, nace un kirchnerismo herbívoro. Claramente el discurso fue muy moderado, mucho más corto que los discursos a los que nos tenía acostumbrados la expresidenta, y volvieron algunos dirigentes de aquel primer kirchnerismo, ya estaban allí, por supuesto, dando vueltas, pero mostraron sus caras en esta presentación del libro. Estuvo Felipe Solá, por supuesto. Todos los que un amigo mío los llama los viejos sabios, con todo respeto, al primer gabinete de Kirchner. Claro, ¿no? Bueno, no tan viejos. Fernando Pino Solanas, que nunca integró formalmente el kirchnerismo, pero había sido un opositor muy duro y ahora estuvo allí participando en la presentación junto a otra dirigente, a Victoria Donda, de Libres del Sur, que aprovechó una de las frases de Cristina para después agradecerle la invitación. Cristina dijo: no soy neutral, nunca lo fui ni lo voy a hacer, y aprovechando esa frase, Victoria Donda le agradeció la presentación diciendo: no es momento de ser neutrales. Otro de los que reapareció allí fue nada más ni nada menos que Alberto Fernández, a quien Cristina directamente le agradeció la idea de haber... lo ungió. Directamente. Es como en El Rey León cuando lo suben... Simba, exacto. Sí, bueno, sabíamos por supuesto que volvió a ser su mano derecha, que está muy en contacto con la expresidenta, pero una de las primeras cosas que ella dijo allí al llegar al escenario de la sala Jorge Luis Borges fue:
la idea de hacer este libro me la dio Alberto Fernández, ni más ni menos. Aclaremos que cuando hablamos de kirchnerismo herbívoro no significa que de repente haya abandonado una voluntad transformadora, pongamos el nombre que quieras, sino que en los tonos, en los términos y en la convocatoria y en el llamamiento que hizo la expresidenta, es un poco lo que se le estaba reclamando desde algún sector, que es que vaya a pescar fuera de la pecera. Absolutamente, lo escuchamos recién a Eduardo Duhalde, uno de los promotores de la candidatura de Labaña, diciendo... La verdad que el discurso estuvo muy bien, sorprendió desde ese punto de vista. Así es. Hay señales de este kirchnerismo herbívoro también a nivel internacional y es importante tenerlas en cuenta. Vamos a ver, la primera tiene que ver con una cena que compartió Máximo Kirchner hace 10 días ya con este hombre, con Felipe González, referente del Partido Socialista Español, un Felipe González que, ¿te acordás que el domingo pasado contábamos que había festejado el cumpleaños junto a Malena Galmarini? Y a Sergio Massa. Exactamente, a partir de un posteo de ellos en redes sociales nos habíamos enterado de este festejo. Bueno, un día antes había cenado. 3 horas duró la cena con Máximo Kirchner, con Eduardo Guado de Pedro, hablaron de todo y hablaron de esta necesidad de conformar un gobierno más amplio que una coalición electoral, sea quien sea que gane la presidencia en octubre o en noviembre en el balotaje en la Argentina, por lo que va a necesitar hacer ese gobierno. Que es como el gran yeite de Felipe González, lo digo en el mejor de los sentidos, son los grandes acuerdos y las grandes contenciones en términos políticos. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más hubo? Déjame mostrarte una señal más a nivel internacional, que es Donald Trump. ¿Por qué? Porque Cristina, en su discurso, no solo no habló de Venezuela, no habló de Maduro, sino que dijo el modelo al que hay que apuntar es el modelo que está llevando adelante Donald Trump en Estados Unidos. ¿Sabes que yo me lo perdí? Algo así dijo. Mercado interno fuerte, salarios, consumo. Dijo, más vale que en vez de escuchar lo que les dicen cuando viajan a Estados Unidos, hagan lo que miren lo que está haciendo Donald Trump. Bueno, ahí. Hay un giro ahí, hay un vire entre, por lo menos el mensaje, si uno quiere pensar la representación diplomática de los Estados Unidos en la Argentina como el factor institucional que representa a los Estados Unidos en la Argentina, que es básicamente lo que es, cuando surgió lo de D'Alessio, ella apuntó, la expresidenta apuntó muy duramente contra la embajada de los Estados Unidos. Bueno, hubo un cambio claro en ese sentido. Bueno, por eso decimos que este viraje no es solo para la política interna. Hay ahí un intento de construcción de una imagen hacia el mundo que también hay que tenerlo presente. Déjame mostrarte la siguiente clave, porque estuvo Axel Kicillof de gira por América del Norte. Todos se enfocaron mucho en lo que fue a hacer Estados Unidos, en sus charlas en Estados Unidos, pero hay que mirar esta reunión. La ministra de Economía de México, Graciela Márquez, se llama la ministra de Economía de Andrés Manuel López Obrador, lo recibió a Kicillof y hay que mirar mucho este intento no de buscar alianzas regionales, ya no con Nicolás Maduro, sino con el otro gobierno fuerte de América Latina que muestra un claro signo de izquierda, un claro signo de afinidad con lo que podrían ser las políticas del kirchnerismo. Y que tiene un discurso, es muy interesante lo que propone el gobierno de Andrés, no sé si lo que propone, digo discursivamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en términos económicos, en términos netamente políticos, podría tener muchas similitudes con los gobiernos populares de América Latina. Ahora, tiene un discurso parecido al que tiene Evo Morales en cuanto a la transparencia y a la lucha anticorrupción. Es un discurso que perfectamente le podría aplicar a lo que en Argentina se llaman los institucionalistas o republicanos. Absolutamente, absolutamente. De hecho, por eso... uno de los puntos, de que cuando él asume en México y le vuela con los guachicoleros, le vuela ese no es un gasoducto, es un tubo donde transportan nafta. En teoría, él lo planteaba como parte de la lucha anticorrupción y contra las mafias, en un sentido que acá lo podría usar perfectamente el presidente de la República. Absolutamente. Y vamos a ver qué pasó el día después de la presentación del libro, porque la gran pregunta es, ¿Cristina candidata sí o no? Y aparecieron un montón de declaraciones de dirigentes cercanos al espacio diciendo va a ser candidata. Una fue la de Hugo Moyano,
hoy Cristina es una muy buena candidata, no sé qué va a hacer, pero la sociedad la está reclamando, le dijo Hugo Moyano, no fue el único, vamos a ver la siguiente, es de Oscar Parrilli. Cristina se plantea la posibilidad de ser candidata, no escapa a lo que pide la gente. Todo bastante en línea, ¿viste las declaraciones? Hay una más, Aníbal Fernández, apegándose a lo que había sido su metáfora en diciembre cuando había dicho la yegua va a trotar, sí. Ahora dijo la yegua ya está en carrera, va a ser candidata. Y hay una más que, ojo acá, porque es del intendente de Tigre, Julio Zamora, que dijo, voy a acompañar la candidatura de Cristina si es la candidata del PJ. Julio Zamora tiene ahí sus lazos con Sergio Massa, un Sergio Massa que vos me preguntabas al comienzo del programa en qué espacio va a jugar en la elección presidencial, y yo te decía, vamos a ver, por ahora está formalmente en Alternativa Federal. Hoy descartamos de plano una unidad del peronismo integral, ¿estamos de acuerdo? Parece dificilísima, no sé si por Massa, pero sí te diría que parece muy difícil por Labaña, por Pichetto, por Urtubey, ¿no? Por ese sector. De acuerdo. Déjame mostrarte dos fotitos que no se vieron de la presentación o en las que no hubo mucho reparo. La primera es de este chico, ahí, arriba, ¿lo ves? Sí. Se llama Woz. El joven... Woz. Ah, bueno. Este de aquí, bueno, ya ahí lo ven, ahí ven en pantalla, perfecto. Sí. Está en una foto con Itai Hackman, con Ofelia Fernández. Woz es un trapero, canta trap. Me río porque estamos al borde de cumplir 85 años al aire. Por supuesto. ¿No? Pero lo siguen un montón de pibes. Millones y millones de pibes. En redes sociales, millones literalmente. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo ahí. Y perdón, dicho sea de paso, ahora más en serio, bancó a los trabajadores de C5N públicamente. Bancó a los trabajadores de C5N públicamente, absolutamente, y fue uno de los más aplaudidos cuando iban entrando los dirigentes. Mucho piberío. Mucho piberío. Salgamos acá, 9, porque siento que estoy cumpliendo 70 años en serio, al aire. A ver si con este te llevas mejor. Sí, claro, es mi generación. Claro, Hernán Coronel, cantante de Mala Fama. Presencié el momento en el que se sacó la foto con Estela. Estaba realmente muy emocionado de sacarse esta foto y estuvo allí participando. También es una muestra de una cierta apertura, ¿no? Porque sí, claro, salimos de los artistas que habitualmente están en los actos de Cristina. Y el último que te quiero comentar, porque se habló mucho del faltazo de Daniel Scioli, que estaba invitado y no fue a la presentación del libro, y estuvo sí allí participando de la presentación de Sinceramente su jefe de campaña, Alberto Pérez, que además fue jefe de gabinete del Daniel Scioli, gobernador bonaerense. Estuvo allí Alberto Pérez, así que habría que ver cuánto de cierto hay en ese intento de alejamiento o de diferenciación. Sí, lo veo difícil. Que proponen el Scioli. Lo veo difícil. La única persona en todo este estudio que está entendiendo menos que Noé y que yo respecto a Woz y a Hernán Coronel es el Vasco de Mendiguren. Capaz nos sorprende. Que nos está esperando en un ratito, en instantes. Vamos a estar hablando con el Vasco de Mendiguren por todo esto. Vamos a la mesa, Noé. Ahora, Julián Guarino. Sí. La senadora Fernández de Kirchner habló de Bergelbart, de a quien yo lo conocí en mi casa, no yo a él, por supuesto, por el libro El burgués maldito de María Ciudadane, sí, que habían leído mis padres en algún momento. Se habló mucho, se habló más del tercer Perón que concretamente de Gelbart, se habló de la cuestión política, de la cuestión económica. Vamos a tratar de traducir. Sí. ¿Qué significa en materia económica citarlo a Gelbart? Claro, bueno, a ver, ahí cuando uno repasa un poquito cuáles eran las circunstancias económicas, Gelbart era un empresario que tenía toda la confianza de Juan Domingo Perón y que en definitiva algo que le gustaba poner a Perón, sobre todo en cuestiones más bien económicas, era que sean los empresarios los que dirijan las carteras en general, no los economistas de carrera, un rasgo que tenía Perón, ¿no? Y en determinado momento, ya por el año 72, ¿no? Cámpora, después llega Perón, la Argentina tenía una inflación en torno al 64%, la inflación de 1972, una inflación que cuando uno estudiaba la composición era muy parecida a la que tenemos hoy.
Y aparte, la magnitud es relativamente similar al 64%. Inflación de costos. Inflación de costos, ¿qué quiere decir? Los precios relativos de la economía, el dólar, los salarios, y en definitiva, los servicios públicos, el combustible, lo que son los precios más importantes de la economía, eran lo que terminaban exacerbando el aumento de los precios. Entonces aparece Perón y dice, bueno, esto no va más. Digamos, así como está, no va más. ¿Qué hacemos, Helbar? Helbar dice, hagamos un pacto, hagamos un acuerdo. ¿Y a quién sentamos? Bueno, allá vamos a sentar a todos los empresarios, que eran la Confederación Económica Argentina, la Confederación General Económica, la CEGERA, la CGT también va a estar, van a estar todos los comercios, eran confederaciones que había, ¿no? Se sumó después la Unión Industrial Argentina, después el Vasco seguramente puede dar algún detalle sobre ese tema, y en líneas generales, ¿qué se proponía? Se proponía congelar todo, es decir, a partir de un determinado mes, que se congelaba todo, y en todo caso, si alguien iba a remarcar, si vas a remarcar un producto, si vas a remarcar un salario, es decir, si vas a hacer una paritaria, tenías que tener el visto bueno de ¿quién? De Juan Domingo Perón. Sentado en una mesa con el resto de las entidades. Bueno, y así, de alguna manera, se propuso que los salarios iban a quedar congelados, se propuso también al mismo tiempo que los precios, que de alguna manera eran producto de la formación de distintas empresas importantes del país, bueno, también iban a quedar congeladas, y que solamente las empresas podían remarcar si demostraban fehacientemente que les habían subido los costos. Es decir, a mí me cuesta más producir lo mismo, por ende necesito remarcar. Exacto. Bueno, así prosperó de alguna manera. La verdad que en los primeros meses tuvo mucho éxito porque la inflación fue cero. Increíblemente. De 64 a 0. Que durante algunos meses fue 0. Y después, ¿cuál fue el problema? Bueno, digamos, se ha analizado mucho esto. Si querés, spoileamos un poco la película. La verdad que el problema fue que se emitió mucho dinero para financiar un déficit que iba creciendo. Es decir, en aquel momento quizás no estaba tan cercana a la idea de que mucha emisión monetaria te podía complicar las cosas. Bueno, esto fue lo que terminó pasando. De hecho, las cifras de déficit habían trepado muchísimo. Pasaron de aproximadamente del 4% al 7% en un año nada más. Es decir, digamos, el sector público gastaba mucho más. ¿Cómo lo financiaba? Imprimía dinero. Ahora, en términos económicos pasó de crecer 3%, 3,7% y en el 74 5,4%. Es decir, la actividad económica reaccionó bien. Lo que pasa es que después se desmadró un poquito toda la otra cuestión de los precios, pero básicamente ese es el pacto social al que hacía referencia Cristina. ¿Qué va a pasar con los combustibles, Juli? Bueno, a ver, hay una situación bastante compleja en ese tema. Hay un atraso del orden del 15%, dicen los sectores interesados. Hay un dato que está llamando mucho la atención, que es el siguiente. Atención con esto. YPF, primer trimestre del año, perdió 8.100 millones de pesos. Es un dato de hace 48 horas, nada más. Presentó balances, perdió 8.000 millones de pesos en el primer trimestre del año, y el resultado operativo, que es en definitiva ingresos menos egresos, cayó 38,7% en el total. ¿Por qué? Bueno, porque no pudo llevar la devaluación que hubo al precio final de venta. Esto está traccionando muy fuerte en el sector de los combustibles. Sí. Dicen, en principio en ese sector, que tienen que actualizar los combustibles. Podría ir del 5 al 12% el aumento. Y bueno, y atención con esto, que es lo que se está negociando. Después vamos a estar hablando del tema GNC, que también está traccionado con esto. Nos vamos a Córdoba, que está por hablar el gobernador Juan Schiaretti. Juan Schiaretti ha sido electo por tercera vez, comenzará un nuevo periodo entonces en diciembre. Ahí lo vemos junto a su candidato a vicegobernador, Manuel Calvo, quien anunció la subida, ¿no?, al escenario. Es Natalia de la Sota, la hija del fallecido gobernador de Córdoba, Manuel de la Sota, quien ha dedicado el triunfo a su padre. Y se espera la palabra entonces ahora sí del gobernador en ejercicio y electo también para un nuevo periodo, Schiaretti. Ahí lo estamos viendo, ubicándose en el atril, así que es cuestión de segundos para que tome la palabra. 55,99% de los votos. Quiero, en primer lugar, felicitar a todo el pueblo cordobés, haya votado por quien haya votado, por el ejemplo de educación democrática que dieron hoy concurriendo.
masivamente a las urnas. Quiero agradecer a los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba, que por primera vez desde el año 1973 han elegido a un dirigente peronista como intendente de la misma. Yo estoy seguro que Martín Yarlora y Daniel Pacerini van a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad capital. Y quiero agradecer a todos los cordobeses del norte, del sur, del este, del oeste, del centro, que eligieron contundentemente a este humilde hijo de barrio Talleres Oeste, de la ciudad de Córdoba, como intendente. Quiero también decirle a todos los cordobeses que más allá de que junto a mi joven vicegobernador hayamos obtenido la mayor diferencia de la historia de la vuelta de la democracia, con el segundo colocado, haber obtenido ni por asomo esa diferencia nos hará caer en ninguna arbitrariedad, ni por asomo esa diferencia nos hará creer que nos dieron la suma del poder público los cordobeses, porque no es así. Y ni por asomo esa diferencia nos hará creer de que tenemos la verdad en nuestras manos. Por el contrario, esta diferencia y este triunfo nos impulsa a ser como siempre fuimos, los que cuidan la democracia en Córdoba, los que somos plurales, los que creemos en los consensos más que en los disensos, y los que respetamos, como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, a los que piensan distinto. Solo cuando se puede pensar distinto es que los pueblos y las sociedades progresan. Y en Córdoba, gracias a los cordobeses, podemos pensar distinto. Y seguiremos garantizando. Hasta el momento Juan Schiaretti no hizo mención a la cuestión nacional, más bien está hablando concretamente de las realidades provinciales y por supuesto, como se decía antes, dándose dique de un triunfo histórico, sin lugar a dudas, del Partido Justicialista, del peronismo, no solamente a nivel provincial en general, sino también desde el 73. Recuerda Juan Schiaretti que un peronista no se hacía cargo de la capital, en este caso su vice y ex diputado nacional, que van a asumir tanto Schiaretti como Martín Yarlora el 10 de diciembre. Vamos a volver en instantes a la provincia de Córdoba con algún testimonio vinculado a las declaraciones de Schiaretti, pero ya estamos con José Ignacio de Mendiguren. Gracias por venir, Vasco. Gracias, Iván. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué dice este triunfo de Schiaretti y en general los triunfos que venís viendo a lo largo y ancho de la Argentina? Perdón, los resultados que venís viendo a lo largo y ancho de la Argentina. En el caso de Córdoba, te lo puedo decir particularmente, pero es bastante parecido en todos lados. La gente está muy enojada. Córdoba es una ciudad industrial, una ciudad que dependía mucho también por el sector automotriz de Brasil, el sector autopartista. Hablas de la provincia. La provincia. Sí. Y ha sufrido un golpe tremendo en el tema industrial. La provincia se esmeró mucho
en dar puntualmente líneas de crédito que en otras partes del país no están, pero no alcanza. Y ni que hablar del comercio en Córdoba, fíjate, fue uno de los que más golpeados estuvo también. Entonces no había otra posibilidad. Y cuando vos vas repasando, ¿no? Cada elección que está transcurriendo es el reflejo de lo que está pasando a nivel país. Fíjate que hasta en provincias del sur, donde el tema de Vaca Muerta o el tema del petróleo podía tener una provincia en mejor el mejor promedio, tampoco. La gente esto ha dicho, basta. Por eso cuando a veces nos llaman a concertar, vos podés concertar el cambio de modelo. No me vas a pedir que yo vaya a concertar, seguir con los instrumentos y las políticas que te trajeron hasta acá. ¿En qué quedó eso, ese decálogo? A mi entender, quedó en lo que nació. Si vos querés dialogar realmente, mandá por WhatsApp o lo hacés filtrar en los diarios. Ya lo hiciste fracasar de entrada, es decir, lo que eso significó, ganar tiempo. Hoy el gobierno está en el plan llegar, no importa el costo, hay que tratar de llegar. Entonces hacen estas cosas, hacen los de los precios que nunca creyeron, además no tienen cómo poder implementarlo. Y va a tener estas políticas de entretenimiento como si le va a permitir. Es cierto, Iván, yo lo viví hace poco, a principio de año estuve en Estados Unidos, fuimos varios diputados, estaba La Pina, Camaño, y el Departamento de Estado abiertamente nos dijo, siendo de la oposición, el gobierno americano va a jugar muy fuerte para la reelección de Mauricio Macri. Nos miramos con Camaño y dijo, bueno, vamos a ir a hablar con los chinos nosotros entonces, porque... pero así abiertamente. Entonces vos fíjate lo que pasó con el fondo, saltaron lo que eran principios que nunca hubieran saltado, pero no alcanza, porque vos sabés que esa plata sirve para fugar los capitales que han quedado, porque en el fondo no transforman nada de la matriz que te trajo hasta acá. Y la salida es electoral, sí. Política, por supuesto. Te lo planteo porque lo conversábamos recién en la mesa, digamos. Schiaretti, por nombrar Córdoba, porque estamos hablando de Córdoba, pero sí, saca un porcentaje muy alto de lo que a nivel nacional no está claro, por eso se provincializa, no está claro de, entre comillas, quiénes son esos votos. Es cierto. No sabes si son votos aparte de Lavagna, de Massa, de algún porcentaje más, supongo que más chico de Cristina, del propio Macri. Entonces... vos que hablás permanentemente y entiendo que hoy le hicieron un cumpleaños, una fiesta sorpresa a Malena. Ayer sí. le hicieron una fiesta a Malena Almarini. Sí, la verdad fue una fiesta, yo también estaba invitado, fue sorpresa y me emocionó, ¿no? ¿Emocionaste? Sí, porque tanta gente... Lo estamos viendo. No, trabaja Malena, saben que tiene una militancia tremenda en los barrios, en las escuelas, en los sanatorios, hasta en la Fiscalía de la Mujer que armó. Y sobre todo gente de todos los niveles, eso era lo divertido, ¿no? Ahora, de Yudica... Sí, lo estamos viendo acá está, mira, Vasco, ahí estás. Por suerte te cambiaste, Vasco, porque si no te recontraescrachamos. Está Diego Bocio, está Victoria Donda, está la propia Malena Almarini, está Sergio Massa, Mariano Yudica y Tartu, sí. En esta foto por lo menos. Pero lo que te voy a preguntar, ¿estás ahí a un grado de separación? Solo te divide en la foto Victoria Donda de Sergio Massa. ¿Le decís a Sergio... hay que tomar una decisión, hay que ir a la unidad, hay que ser amplios? ¿O vos estás con la idea más de Argentina federal? No, sí, yo creo en la unidad. Vos sabés que para mí, hace mucho lo charlamos, ¿no? El problema de la Argentina es un problema estructural, es un problema ideológico, es un problema de si estás dispuesto a romper esta vieja estructura que te ató al subdesarrollo, o vas a querer seguir conviviendo con esto y cada 10 días tener otra crisis externa. Y para romper esa política que te ata al subdesarrollo, ese que te hace vender trigo y no fideos, el que quiere el gas de Vaca Muerta en un polo petroquímico, el que te quiere comprar el poroto de soja y el biocombustible hacerlo él, para decir algo, el que te quiere llevar a la Argentina del siglo XVIII, cuando eran 4 millones de habitantes. Esa es la pelea de fondo que hay que dar, porque todos los intereses enormes que están atados a esa vieja estructura, que están atados al subdesarrollo, al negocio que le significa que Argentina está en el subdesarrollo, porque entonces todos los bienes se los llevan y el valor lo agregan en sus países. Pero unidad no va a haber, Vasco. No, si no, no vamos a salir. Vamos a hacer gobiernos mediocres de vuelta, que 2 años vamos a crecer, que después nos van a faltar los dólares de vuelta. Como nos faltan los dólares de vuelta, nos vamos a endeudar. Cuando te endeudas te arrodillás, porque entonces después tenés que ir a depender del que te la presta.
y vos no podés generar porque el que te la presta te la condiciona a seguir con ese modelo. El modelo cuando hoy, ¿qué nos hicieron en Argentina? Cuando este gobierno arrancó, ¿qué puso como eje de la política económica? La bicicleta financiera. Hizo el populismo, viste que les asusta mucho el populismo. Este es el populismo financiero más bruto que yo he encontrado en la historia, donde le sacás a toda la sociedad para transferírselo a un sector. Vasco, cuando vos que te sentás por esta lógica que tenés hace muchos años de tender puentes en lugar de dinamitarlos, te sentás en muchas mesas en la Argentina, desde, bueno, ayer los trabajadores y trabajadoras en el cumpleaños de sorpresa, hasta en mesas del sistema, de lo que el presidente llama el círculo rojo. En esas mesas, en la mesa donde hay un porcentaje alto del PBI, digamos, del aparato productivo nacional, ¿se duda del presidente? ¿Se pide otro candidato? Sí. Abiertamente. Bueno, a ver, vamos a empresas grandes, pequeñas y medianas. Las grandes, lo primero que te dicen, mi empresa vale la mitad en dólares que lo que valía antes. Además estoy perdiendo plata. Y además no sé cuál es el modelo, porque iba una economía de mercado, pero es récord de fuga de capitales. Íbamos a hacer una política de mercado y me ponéis control de precios. Entonces, todo lo que dijeron, te voy a bajar los impuestos, te los subí. Te voy a sacar retenciones, te las volví a poner. Entonces, ¿qué es lo que ves? Que no tienen ni modelo y están manejando algo que ni ellos quisieron. Se lo impusieron, o se lo impuso el mercado, o después se lo impuso el fondo. Además, los empresarios. Igual tú sabes que tengo mi relación y diferencias grandes, ¿no? Porque muchos industriales estamos acostumbrados a venderle la soga al que nos ahorca en la Argentina, ¿no? Varias veces les ha pasado. Pero eso que no aprendemos, eso es lo que a vos me indigna a mí por lo menos. Porque hay que comprender ese fondo. ¿Por qué? Pero también es cierto, que quedaron pocos empresarios nacionales. Yo te escuchaba a vos hablar del plan Helbar, que la presidenta lo llevó. El plan Helbar tuvo 2 etapas. Helbar con Perón ponen este plan de emergencia, que era un plan de estabilización, se logra hacer, pero después se muere Perón, nada más ni nada menos. Exacto. Y Helbar queda con Isabelita, con López Rega, con todo lo que les sabotearon, todo lo que se había empezado. Y un plan de ese tipo, si vos lo cortás en el medio, te imaginás que todo lo que contuviste no lo pudiste ir soltándolo a través del crecimiento económico. No es que yo venga a defender el plan de Helbar porque era muy chico y lo conocía, pero fue eso, fue un buen plan de estabilización. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina, dicho sea de paso? Me gustó porque creo que la gente esperaba otra cosa. Algunos querían escuchar otra cosa para volver al tema de la grieta, y no fue. Y yo veía ese clima, si ella hubiera querido poner un fosforito, digamos, de algo en esa cosa, hubiera terminado en un acto conmovedor, y sin embargo vi serenidad. También vi a Pino Solana, vi gente que, si es que realmente Cristina hoy cree en eso, de que hacen falta todos, los que tenemos, le habló también a los que no están, porque los que están ya los tenés. Entonces me pareció que también le habló a los que no estaban. Además, ¿sabes qué pasa, Iván? Por un minuto olvídate del proceso eleccionario. Ponete en el 11 de diciembre, el que se sienta en la Casa de Gobierno. ¿Vos te imaginás lo que es eso? Tiene un paquete de trotil abajo. Pero, es decir, el que se siente no puede preguntar, no tiene tiempo para preguntar dónde están los botones, ¿no? Claro. Tiene que empezar a discutir ya, con los equipos ya, y espero para el rumbo adecuado. Sentarse de nuevo con el fondo. Yo te digo, a veces se dice, ¿viste? Como decía el gobierno, no hay camino, no hay camino. Yo sé que a veces me trae problema decir esto, pero ¿cómo no hay camino? No vayas a Bulgaria ni a Noruega, anda a Bolivia. El presidente Evo Morales, cuando asumió su mandato, él te decía, yo tenía el gas abajo de la tierra que era boliviano. Me pagaban 0,25 el millón de BTU. Lo sacaban, lo revendían a $4.50. ¿Qué hizo? Lo llamó a todos. Y arregló. Le dijo, miren, la rentabilidad razonable la van a tener, van a poder explorar, ganar plata. ¿Cuál fue el resultado, Iván? ¿Se fue alguna empresa de Bolivia? Ninguna. Hoy Bolivia es casi investment grade, récord de acumulación de reservas, y una empresa petrolera oficial boliviana ya puso 13 agencias sucursales en la Argentina para vender agroquímicos y fertilizantes.
Entonces, cuidado. Hay tanto para hacer en la Argentina con los recursos. Por eso que digo, lo primero es la unidad del campo nacional. Si no estás unido, te dividen. Un día tenemos que entender, tu falta de proyecto es el proyecto de otro. Ahora, nosotros como no lo tenemos claro, logramos dividirnos en tantas formas que nunca instalamos de fondo este tema que es transformar la matriz productiva de la Argentina. Juli. Buenas noches, diputado. Quiero preguntarle lo siguiente. A ver, Cristina Fernández de Kirchner hace algunas horas dijo, vamos a prestarle atención al mercado interno. De alguna manera la línea era esa, vinculado también al plan de Helbar, que uno entiende que tenía, entre otras cuestiones, eso incorporado. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Usted recién decía, ¿qué pasa el 11 de diciembre? Si uno atiende lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, hay cuestiones que va a haber que resolver. Por ejemplo, si hay una intención de reactivar el mercado doméstico, ¿qué hacemos con las tasas de interés en el 70%? ¿Qué hacemos con las LELIQ que tiene hoy el Banco Central y que se siguen acumulando y hasta ahora al menos nadie dice qué es lo que va a haber que hacer con eso? ¿Qué hacemos con la inflación que está tan elevada? ¿Qué hacemos con las tarifas que están dolarizadas? Digo, todas esas son cuestiones que si hacemos caso de lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, obviamente eso hay que resolverlo antes para tratar de estimular el mercado doméstico. Es así. Sabe que yo soy de una simpatía por el desarrollismo y Frondizi, cuando dio la asamblea, el discurso en la asamblea legislativa, a la tarde firmó 53 decretos. Es decir, lo que había que hacer ya vino trabajado. Entonces, lo que hay que hacer a partir del 11, antes del 11, es un plan. Lo que no puede ser esto, de que son parches, no sabemos a dónde vamos. El déficit fiscal, ¿dónde fue el déficit fiscal? Una bandera de un desarrollo de un país. Entonces, además de que no coincidimos en lo más mínimo cómo se llega al déficit fiscal, ¿no? Eso es otra cosa. Pues si vos llegás por el ajuste, no llegás nunca. Porque al caer el nivel de actividad, te cae la recaudación, nunca llegaste. Tenés que llegar con el crecimiento. Pero aparte del déficit fiscal, el superávit fiscal, ¿para qué? Esto es clave. ¿Para un plan de desarrollo o para un plan de primarizar la economía? Es decir, hay un negocio que es primarizar la economía. Cuando vos mirás hoy la relación con China, 90% de lo que le mandamos, Iván, es porotos de soja. Ni siquiera harina de soja. Y el 90% de lo que te compras en China es mano de obra china y tecnología. Quiero ser claro, ese modelo te lo puedo llevar a todo el resto, ¿no? Hoy Argentina exporta cuero, importa zapatos, exporta trigo, importa fideo, exporta maíz y traemos carne de chancho y de pollo del exterior. Si ese es el modelo con el cual Macri se quiere insertar al mundo, a mí que me baje, por favor, porque lo que significa eso, pongámoslo, traduzcámoslo, es que tenés que exportar 30 millones de argentinos, no cierra para 45. O, de lo contrario, decirlo con toda claridad, significa que Argentina va a salir al mundo a ofrecerse como un país de salarios bajos. Esto hay que desnudar. Por eso que lo primero, y espero que ustedes, la prensa y todos nos, en el buen sentido, nos aprieten a la política para decir qué vamos a hacer y a dónde los queremos llevar. Esto de síganme que no lo voy a defraudar, basta, ¿no? Y no le preguntamos ni a dónde. Vasco, déjame la última para Noé. Sí. Bueno, vos estabas hablando de la unidad, de conseguir un plan conjunto. El calendario electoral es muy restrictivo. En los tiempos queda un mes para la inscripción de alianzas y un mes y 10 días para la inscripción de candidaturas. ¿Es posible llegar a la unidad antes de esa fecha? Es difícil, pero tenemos que llegar. Yo te digo, es difícil. Hay que llegar. Y te digo, yo estoy en el Congreso permanentemente, vos me dijiste, tengo puente, hablo con todo el mundo. Créemelo. La gran mayoría de los argentinos que estamos en el campo nacional nos derrumba las coincidencias y no podemos plasmarlo en la realidad. Entonces, como nos pasa hoy, viene una minoría con poder económico y nos corre a los bolsazos. Entonces, o llegamos a la unidad o el próximo gobierno, a cualquiera que llegue, le va a costar horrores. Por eso nosotros proponemos, creo que Cristina también lo dijo en el 2000, cuando ganó la segunda vez, hay un acuerdo económico y social que se debe hacer, pero no un acuerdo teórico, ¿viste? Para que parezca una gran paritaria para hablar de precios y salarios. Es para hablar del rumbo a dónde querés ir, que es la gran diferencia entre crecer y desarrollarte. Yo quiero, por eso te digo, concretamente, de Vaca Muerta,
Yo que quiero el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Preguntale si este gobierno quiere eso. Y resolver restricción externa. Pero por supuesto, si no lo resolvés, te vas a ir al fondo. Y eso es un mecanismo. Vas al fondo o a los negocios financieros internacionales y te arrodillan. Entonces es el usurero que nunca quiere que le pague, ¿viste? El usurero te tiene que dar enganchado. Te engancha como país y no te deja desarrollarte. Vasco, estamos nosotros dos solos. Sí. Acá. Se apagó la cámara. Sí, no hay nadie. Si quiero que vayamos juntos. Estuviste ayer, hablas permanentemente. ¿Le decís coloquialmente, cito, abro comillas, Sergio, dejate de hinchar las pelotas, llamala a Cristina, siéntense? A ver. ¿O ese diálogo no se da? No, a ver, yo no te puedo decir, pues yo sabés que tengo dentro del espacio nuestro, que por supuesto de lo bueno que tiene, no todos pensamos igual. Yo creo en la necesidad de un... Porque aparte va a ser una interna, el que gana, gana con ese peronismo y el que no acompaña. Pero lo que yo no subordino es nada al plan. El plan es el que nos tiene que unir. Y te digo una cosa, hablando de esto, el jueves, estuvimos con Caserio acá en Buenos Aires. Nos trajo las encuestas, sabíamos de esto, de que estaban arriba del 50%, también nos mostró que estaba Sergio con 14, Labaña con 9, Urtubey con 8. Eso tenés 30 puntos, ¿eh? Así que yo creo que lo que tiene que hacer este espacio es rápido definirse. Es la síntesis. Vasco, gracias, como siempre, por haber venido. Una pausa muy pero muy cortita y las claves de la semana en instantes nada más acá en C50.